Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para el bombazo que les tengo preparado. Porque créanme, hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales, las portadas de revistas y probablemente hasta las conversaciones de tu peluquería. Sí, ya lo adivinaron por el título, hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el 20 de abril de 2025 nos ha regalado una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y no me refiero a una nueva serie, una película juntos, ni a un comercial de lo más romántico. Es algo mucho más inesperado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, confirmaciones y por supuesto, mi opinión personal al respecto, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si les encanta el chisme jugoso, las noticias de última hora de sus celebridades favoritas y análisis profundos, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo la información más fresca y entretenida. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Recuerdan la euforia que causó Senkalkam? Esa serie que nos hizo suspirar, reír, llorar y sobre todo, soñar con un romance de cuento de hadas entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor verdadero sí existía. Y por supuesto, cuando confirmaron su relación en la vida real, el fandom estalló en júbilo. Éramos felices, éramos completos, éramos *Ankers Chippers hasta la médula. Pero como en toda buena telenovela, llegó el drama. La noticia de su ruptura nos cayó como un balde de agua fría. Nadie entendía qué había pasado. ¿Demasiada presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Un malentendido que creció como una bola de nieve? Las teorías abundaban, pero la verdad es que nunca supimos realmente los motivos detrás de su separación. Nos quedamos con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó, hasta ahora. Porque sí, amigos míos, después de años de silencio, de proyectos separados, de rumores sobre otras relaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Sí, lo que oyen. Un bebé. La noticia ha sido confirmada por sus representantes y ha causado un revuelo monumental. Las redes sociales están que arden, los hashtags @AnkerBaby, @Hande y Kerem Papás, @El amor venció están trending topic a nivel mundial. Y es que, seamos honestos, nadie se esperaba esto. Pero, ¿cómo se han gestado estos trending topics? Vamos a desmenuzar el impacto mediático. Desde el momento en que las agencias de representación emitieron el comunicado, la noticia se propagó como la pólvora. Los fans, ávidos de cualquier detalle, inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, recuerdos de sus momentos juntos y, por supuesto, memes ingeniosos. Los hashtags se convirtieron en un espacio para expresar la alegría colectiva y para debatir sobre el futuro de la pareja y su descendiente. Los más nostálgicos desempolvaron vídeos de entrevistas antiguas, donde Hande y Kerem hablaban de sus deseos de formar una familia, mientras que los más creativos diseñaron montajes imaginando cómo sería el bebé. Pero el impacto no se limitó a las redes sociales. Las principales revistas de espectáculos y los portales de noticias dedicaron amplios espacios a la noticia, analizando el posible impacto en sus carreras profesionales y en su vida personal. Los paparazzi, como aves de rapiña, se apostaron frente a sus residencias y a los lugares que frecuentan, en busca de la primera imagen de Hande embarazada. La presión mediática, sin duda, se intensificará en las próximas semanas, lo que obligará a la pareja a tomar medidas para proteger su intimidad. Después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande protagonizó otras series exitosas y se convirtió en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. Kerem también continuó trabajando en proyectos interesantes y demostró su versatilidad como actor. Pero a pesar del éxito profesional, muchos fans seguían aferrados a la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Y parece que, de una manera u otra, sus deseos se han cumplido. La carrera de ambos ha sido meteórica. Hande, con su belleza y talento, ha conquistado al público internacional, convirtiéndose en una imagen de marca para importantes firmas de moda y belleza. Kerem, por su parte, ha demostrado su capacidad para interpretar roles diversos, alejándose de la imagen de galán romántico y explorando personajes más complejos y desafiantes. Ahora bien,
¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuándo volvieron a conectar? ¿Fue un amor secreto, un reencuentro casual o una decisión meditada? Los detalles son escasos, pero lo que sí sabemos es que este bebé es una prueba de que a veces, el destino tiene planes muy diferentes a los que nosotros imaginamos. Las fuentes cercanas a la pareja señalan que el reencuentro se produjo de manera inesperada, durante un evento benéfico en Estambul. Después de meses de distanciamiento, la chispa volvió a encenderse y decidieron darse una segunda oportunidad, lejos del ojo público. Al parecer, ambos habían madurado y aprendido de los errores del pasado, lo que les permitió construir una relación más sólida y estable. Sin embargo, hasta que ellos no se pronuncien, todo esto sigue siendo especulación. Algunos medios aseguran que Hande y Kerem se reconciliaron en secreto hace unos meses, alejados del foco mediático y buscando reconstruir su relación poco a poco. Otros afirman que fue una noche loca, un desliz inesperado que terminó en esta maravillosa noticia. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio. Quizás fue una combinación de ambos factores, una chispa que nunca se apagó y que, al volver a encenderse, prendió la llama del amor y la vida. La teoría de la noche loca es la más jugosa y la que más alimentó la imaginación de los fans. Algunos incluso llegaron a crear historias detalladas sobre cómo pudo haber sucedido, incluyendo escenarios románticos y situaciones cómicas. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, considerando la personalidad reservada de ambos. La hipótesis de la reconciliación secreta es más plausible, ya que encaja con su deseo de proteger su intimidad y de construir una relación sólida antes de hacerla pública. Independientemente de cómo haya sucedido, lo importante es que Hande y Kerem están juntos de nuevo, esperando la llegada de su primer hijo. Y esto, mis queridos chismosos, es una noticia que merece ser celebrada. Porque, más allá del drama, los rumores y las especulaciones, aquí hay dos personas que se aman y que están construyendo una familia. Pero como siempre, no todo es color de rosa. La noticia también ha generado controversia. Algunos fans se preguntan si esta era la mejor decisión para ambos, considerando su pasado y las dificultades que enfrentaron como pareja. Otros critican la forma en que se ha manejado la información, acusando a los medios de invadir su privacidad y de lucrar con su vida personal. La polémica se intensificó cuando algunas revistas publicaron fotografías de Hande aparentemente embarazada, tomadas sin su consentimiento. Los fans se indignaron y lanzaron una campaña en las redes sociales exigiendo respeto a su privacidad y condenando el acoso mediático. La pareja, por su parte, optó por el silencio, evitando hacer declaraciones públicas sobre el tema. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Creo que es fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem en este momento tan delicado. Ellos tienen derecho a vivir su relación y a disfrutar de la llegada de su bebé lejos del escrutinio público. Y como fans, debemos apoyar su decisión y enviarles nuestros mejores deseos. Sí, es cierto que nos encanta el chisme y que nos emocionamos con sus historias de amor. Pero también debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Así que, en lugar de criticar o especular, ¿por qué no les enviamos un mensaje de felicitación y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas? Pensemos en cómo nos sentiríamos si nuestra vida estuviera bajo la lupa constante de los medios y de las redes sociales. ¿No querríamos un poco de paz y tranquilidad para disfrutar de nuestros momentos más importantes? Además, creo que esta noticia nos enseña una lección importante: el amor puede superar cualquier obstáculo. A pesar de las dificultades, las rupturas y los rumores, Hande y Kerem encontraron el camino de vuelta el uno al otro. Y eso es algo que merece ser admirado. No importa cuáles hayan sido los motivos de su separación, lo importante es que pudieron superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Esto demuestra que el amor verdadero puede ser más fuerte que el orgullo, el rencor y la distancia. Claro, no todo el mundo está contento. Hay quienes dicen que esto es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, que es una forma de llamar la atención y de volver a estar en el candelero. Pero yo no creo que sea así. Creo que Hande y Kerem son dos personas que se aman y que están esperando un bebé. Y punto. No hay que buscarle tres pies al gato. Estos detractores, por lo general, son los mismos que critican todo lo que hacen las celebridades y que ven conspiraciones en cada esquina. No les demos importancia y concentrémonos en lo positivo de la noticia. Además, seamos sinceros, ¿qué más necesitan para relanzar sus carreras?
Ambos son exitosos, talentosos y tienen una legión de fans que los adoran. No necesitan un bebé para volver a estar en el mapa. Así que, por favor, dejemos de lado las teorías conspiratorias y celebremos este momento tan especial. Su talento habla por sí solo y no necesitan de este tipo de estrategias para mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo. Lo que sí me pregunto es cómo afectará esto a sus carreras. ¿Se tomarán un tiempo libre para cuidar del bebé? ¿Seguirán trabajando al mismo ritmo? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Son muchas preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero estoy seguro de que con el tiempo lo sabremos todo. Imagino que Ande se tomará un tiempo para dedicarse a la maternidad, pero no creo que abandone su carrera por completo. Kerem, por su parte, seguramente la apoyará y la acompañará en este proceso, pero también seguirá trabajando en sus proyectos. Quién sabe, quizás en un futuro los veamos protagonizando una película o una serie juntos, ahora con un nuevo miembro en su familia. Mientras tanto, lo que podemos hacer es disfrutar de esta noticia y enviarles todo nuestro amor y apoyo. Y por supuesto, estar atentos a las redes sociales, porque estoy seguro de que pronto compartirán alguna foto del bebé o alguna declaración oficial. Estemos preparados para el aluvión de información que seguramente vendrá en las próximas semanas y mantengamos la calma y la objetividad al analizarla. Así que, mis chismosos, ahí lo tienen. La noticia del año, la bomba del momento: Hande Erçel y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Una historia de amor que ha superado todos los obstáculos y que nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y quién sabe, a lo mejor estamos viendo el comienzo de una nueva dinastía en el mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia del embarazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un evento que ha revivido la esperanza de los fans y ha generado un debate en las redes sociales. Hemos analizado los posibles motivos detrás de esta reconciliación, las reacciones del público y mi opinión personal sobre el tema. También hemos explorado el impacto mediático de la noticia y las posibles consecuencias para sus carreras. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos que amamos la farándula y las historias de amor. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido entretenido e informativo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Hande y Kerem serán buenos padres? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto más chismes y noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos y abrazos. Y que viva el amor.